Latinoamérica fantástica. Juntémonos a webinear con la profe Andrea, la profe Sonia, la profe Camila y el profe Oscar. Bienvenidos y bienvenidas a este sexto capítulo de Latinoamérica Fantástica. Le damos la bienvenida a nuestros webinaristas. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Estamos ya en nuestro sexto capítulo. Hoy día vamos a hablar sobre un cuento que realmente es muy conmovedor. Nos invita a una reflexión profunda sobre el agua, la vida, el rol de la mujer, el éxodo, el sincretismo cultural que hay en Latinoamérica, así que esperamos que disfruten mucho este texto de Juan Bosch. Antes de comenzar, decirles que estamos grabando este capítulo un 17 de octubre del año 2020, a un día de conmemorar el épico 18 de octubre del año 2019, que marca la historia de nuestro país, y estamos muy expectantes porque no es solamente en octubre que se dio esta revuelta social, este estallido que le dicen algunas personas, sino que también hay una serie de hitos históricos que tienen que ver con Latinoamérica y tienen que ver también con una búsqueda de libertad, con una búsqueda de justicia, de dignidad, y vamos a hacer esa conmemoración hoy día y dedicamos nuestra energía y nuestro corazón en este webinar con esta fecha tan importante, ¿cierto? Un breve resumen: el 5 de octubre, que fue el plebiscito del año 88 para sacar a Pinochet de la dictadura. En octubre, por allá, por la Rusia, ¿cierto?, que también se alza en revolución. Y el 12 de octubre, que tenemos con la llegada de los españoles a América, como podemos decir que no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión colonialista. Y bueno, y también tantas otras fechas que están en nuestro corazón y en nuestra memoria histórica. Así que hoy día el cuento que vamos a abordar, que se llama Dos pesos de agua, tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando y con lo que está sucediendo hoy día. Así que, Cami, no sé si tú nos podrías contar un poco de quién es el escritor de este cuento. Hablar de Juan Bosch sin duda resulta muy complejo porque Juan Bosch es ensayista, cuentista, educador, historiador y político de República Dominicana, pero que también tiene algo de boricua, porque Juan Bosch vivió 2 periodos de su vida en el exilio y ese exilio lo vivió en Puerto Rico, así que también para los puertorriqueños, para las puertorriqueñas, es una figura literaria bastante importante también del escenario político y cultural. Entonces es una figura bien compleja, ¿sí? No es fácil hablar de Juan Bosch solamente en términos literarios, perdón, dejando de lado el aspecto político, porque en su cuento evidencia problemáticas económicas, sociales y políticas que vive República Dominicana, como son el asunto de la pobreza, el sufrimiento que hay con la precariedad laboral, entre otras cosas. También una educación que estaba estandarizada, anquilosada, dogmatizada por todo lo que fue el colonialismo español en República Dominicana. Entonces Juan Bosch intenta de algún modo impulsar un cambio en República Dominicana desde su vereda, que son las letras y que es la educación. ¿Sí? De hecho, en algún momento de su vida él participó en programas radiales donde contaba cuentos, historias que se relacionaban con la cotidianidad, porque decía que la esencialidad del cuento estaba en la verdad, que el cuento debía ser esencialmente verdadero. Y claro, todo lo que ocurre dentro de la literatura latinoamericana es incuestionable, o sea, es verosímil y lo aceptamos también como verdadero dentro de este relato. Entonces Juan Bosch es una figura sin duda destacable. Me atrevería a decir que es quizás el primer escritor de República Dominicana que adquirió conciencia del acontecer histórico del país, de los habitantes y las luchas políticos y sociales y económicas que lo antecedían.
¿sí? Toda la carga histórica del colonialismo español la logró dimensionar y plasmar en su obra. Qué importante lo que nos mencionas, Camila, porque finalmente un poco también esa es la trascendencia de la literatura, ¿no? No solamente pensar en un mundo imaginario que esté en una nube, sino que también tenga un nexo, una conexión con el contexto histórico donde se produce la obra. Así que muy interesante lo que nos cuentas. Por supuesto, y además el rol del cuentista, que se piensa que el cuentista como un cuentero es casi de repente un charlatán, un chamullero en la jerga, pero no, el rol del cuentista No, es sumamente no, importante no. porque de alguna manera es la persona que se encarga de reavivar el fuego de la memoria colectiva, de transmitir también sabiduría y conocimiento por medio de la literatura. Toda la razón. Bueno, entonces sin más preámbulos, vámonos a nuestra sección, pues. Te cuento. Te cuento el cuento. El cuento. Oye, y Vamos en esta a, ocasión me... vamos, Dale nomás, vamos a Andrita. pedirle a nuestro amigo Oscar, ya que estamos hablando de chamulleros. Vamos a pedirle a Es, nuestro amigo. o es un buen cuentista, uno sabe. Me quedo con ambas, no hay problema, no me molesta a mí. Pero bueno, como decían claramente, o sea, Juan Boyd nos cuenta historias desde de lo verdadero, de lo real, pero no por eso pues vamos a hablar de una realidad, de un mundo completamente realista, porque en estricto rigor acá tenemos iniciando un plano de lo terrenal y lo no terrenal. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Paso Hondo, los habitantes de allí llevan soportando una sequía de hace mucho, mucho tiempo. Una sequía tan terrible que está incluso haciendo que la gente se termine yendo del lugar, porque bueno, Paso Hondo es un pueblo, es un lugar rural, de campo, y la verdad es que el agua es fundamental en ese tipo de vida. Sin agua no hay vida. Sin agua se mueren los animales, se mueren las cosechas y finalmente no tienes cómo vivir. Entonces la gente empieza a trasladarse, ¿cierto? Empieza un éxodo masivo y entre todas estas personas nos encontramos con un personaje en particular, la vieja Remigia. Una vieja de esas choras, de esas fuertes de antaño, ¿cierto? Que, bueno, y por qué no de hoy día también, de una vieja que se hace cargo de su casa, que tristemente se tuvo que hacer cargo de su nieto, porque su hijo en algún momento ya se lo llevaron, como dicen, una parihuela, se lo llevan en una camilla para muertos, podemos asumir que está muerto el hijo. Entonces ella se queda sola y está a cargo de su nieto, y se queda también con toda una construcción. Entonces, cuando va viendo a sus vecinos que se van y se van, y ella empieza a cuestionar y pensar y dice, no, yo no me voy a ir, y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Nos cuentan también en este cuento que la gente ha hecho todo lo humanamente posible, todo lo que las personas pueden hacer se estaba haciendo para que cayera lluvia y no cae. Nos cuentan de cómo queman los bosques de pinos para poder para que el humo genere condensación y caiga lluvia, no funciona. Entonces, podemos decir aquí, cuando todo lo humano está hecho, se empieza a pensar en lo divino. Y ahí es cuando llegamos al segundo lugar del espacio, ¿cierto? Este lugar de las ánimas, porque ya las personas desesperanzadas se están yendo del lugar, sin embargo la vieja Remigia mantiene su esperanza y su fe. Ya no en los hombres, ya no en las mujeres, sino en las ánimas. Seres que, como ustedes podrán saber muy bien, son personajes que mueren en la tierra y quedan con alguna deuda pendiente, entonces no se pueden ir ni al cielo ni al purgatorio. Hay otras creencias que dicen que están esperando el juicio, pero en estricto rigor son personas que no están ni en el cielo ni en el infierno, y que finalmente terminan siendo, desde la creencia popular, un repositorio de la fe, ¿cierto? Un espacio donde yo puedo llegar a entregar mi fe para que pasen cosas. En este caso, las ánimas se encargan de la lluvia. Y la vieja Remigia, al ver que sus vecinos se van y a ella negarse a salir de allí, cada vez que pasa alguien le va diciendo, mira, aquí te voy a dar unos centavos para que tú le des, te va a dar 2 pesos para que prendas unas velas a las ánimas, según la creencia popular. Las ánimas determinan el flujo de la lluvia. Y la gente, para que eso pase, le entrega ofrendas en dinero, en centavos habitualmente. Pero la vieja Remigia, con toda la sequía que había y en su desesperación, no trabaja con centavos, sino que le va entregando 2 pesos. Y a cada persona que pasa le entrega 2 pesos. Y su fe se mantiene intacta. Y los vecinos se van yendo. Y aparece un vecino, y aparece otro, aparecen hombres que van y familias que se acercan a la casa. ¿Cómo estáis, vieja Remigia? Vieja Remigia, no, yo no, si va a llover, dice la vieja Remigia. Y se queda, y se queda, y se queda. El último hombre que pasa de noche. Pero, después de que todas estas
solicitudes, todas estas peticiones a las ánimas, han dado un fruto. Y finalmente empieza a llover. Y la lluvia cae en amplias cantidades, en cantidades inimaginables. Y este hombre que pasa le dice, pero vieja Remigia, tenemos que irnos, yo no me voy a ir, no se quiso ir con la sequía, y ahora no se quiere ir con la lluvia. ¿Por qué? Porque la vieja Remigia está ahí, en su lugar, y de su lugar no la saca nadie. Y el hombre le dice, la sequía no mata, el agua te ahoga. Y se termina yendo el hombre, después de pasar un tiempo con la vieja Remigia, una noche refugiado de las aguas, y al día siguiente el agua es tan fuerte que comienza a inundar todo el terreno. Y la vieja Remigia con su nieto en brazos sale de la casa, y a pesar de eso, ya no puede evitar el funesto desenlace. Mientras tanto que en el mundo del más allá, porque esto está pasando en la tierra, y en el mundo del más allá, vemos a las ánimas baldeando aguas, porque habitualmente las ofrendas para el agua eran de centavos, y todavía no habían pagado los 2 pesos de agua que la vieja Remigia les había encomendado para hacer llover. Bien, Wow. muy bien. ¡Wow! Me encantó tu versión, Oscar. ¿Qué quieres que te diga? Oye, es interesante este cuento, y nos habla de un montón de cosas, no sé si, porque, por ejemplo, yo estaba mirando acá, o sea, cuando estaba leyendo, se me apareció de inmediato la imagen de Petorca acá en Chile. No sé, chiquillos, si ustedes pueden hacer algún vínculo, algún nexo con esta historia que acabamos de contar. Sí, por supuesto. Hay el tema de la sequía, ¿no? Un tema recurrente en nuestra América, en Latinoamérica. El agua de repente desaparece, ¿cierto? Hay un ciclo del agua que se va cumpliendo, pero que también es un flujo de agua que se roba. Y ahí lo podemos ligar con lo que está sucediendo en Petorca y con el capitalismo propiamente tal como un sistema económico. Porque el agua sabemos que tiene un ciclo natural, ¿cierto? Llueve, la condensación, se forman las nubes, vuelve a llover, etc. Pero todo esto sumado al cambio climático, y el cambio climático no es porque sí, también hay una intervención humana ahí. Entonces se liga mucho con lo que está pasando en Petorca, que es la apropiación del agua, hacia dónde se va el agua, quién es el dueño del agua, y por lo tanto el derecho humano al agua. Entonces, la situación que podemos ver en este cuento, que se llama 2 pesos de agua, es muy similar a la que están viviendo los vecinos los pobladores de Petorca, aquí cerquita de Santiago, porque ellos se están quedando sin agua porque se van hacia las paltas, a los cultivos de paltas, y se ha denunciado históricamente. Y es un problema que se refleja en Chile también, porque si bien es un cuento de Puerto Rico, ¿cierto? No, perdón. República Dominicana. República Dominicana, y que fue de los años 60, estamos hablando de Juan Bosch de los años 60, hoy día podemos ver que el derecho al agua, y particularmente en Chile, es un tema que nos atañe, ¿cierto? Y que es parte dentro de esta revuelta social también. Como lo fue también, si podemos hacer la comparación con El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, que lo Perfecto. conversábamos, como esta sequedad, esta cosa de que el pueblo carece de agua, ¿cierto? Los conjuntos habitacionales carecen de agua. ¿Hacia dónde se va el agua? ¿Dónde está el agua? Y claro, en el caso de Petorca es algo muy doloroso, que es lo que está sucediendo, porque los paltos tienen más derecho al agua que los seres humanos, ¿cierto? Y su consumo está asegurado. En el caso de Latinoamérica eso es un continuo, ¿cierto? La explotación de la tierra, la dominación y la explotación de los trabajadores y campesinos, que finalmente se desenvuelven en una tarea económica donde siempre tienen que ir a un centro. ¿Ya se acuerdan que en 2 pesos de agua tenían que llevar al hijo enfermo, o sea, al hijo apuñalado a Tonaya? En el caso de Juan Bosch, la vieja Remigia. Ese es No oyes ladrar a los perros. No oyes ladrar a los perros. No oyes ladrar a los perros, toda la Sí. razón. Estoy un poco perdida hoy día. Lo que pasa es que como literatura latinoamericana sentimos que es como todo parte de lo mismo, así que decir que Juan Bosch es puertorriqueño, republicano, no es tan terrible hacerlo. Es como el universo Marvel, finalmente. Claro, ¿no? claro. Está todo concatenado. Sí. Bueno, volviendo al punto, y sucede esto, porque
la explotación de la tierra y la apropiación de los recursos naturales dejan a los pueblos segregados, ¿cierto? Tenemos que siempre hay un pueblo rural, campesino, que tiene que ir a la ciudad para satisfacer sus necesidades básicas, y en una ciudad donde tampoco todos tienen acceso. En el caso de la vieja Remigia, ella para poder tener alimento, para poder hacerse de dinero, tenía que ir a vender sus productos, la carne que ella Los preparaba, animales. chicharrones, ¿cierto?, de sus animales, los tenía que ir a vender al mercado y tenía que subir al nieto arriba de la mula y partir con él en un camino sumamente seco, sin agua, etcétera, etcétera. Entonces es una constante dentro de la literatura latinoamericana, y particularmente en este cuento, esa sequía con el derecho al agua se mezcla con otras cosas como la migración y el éxodo. Entonces, no sé, Oscar, quizás de repente, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo entiendes este fenómeno del salir arrancando prácticamente? A mí me gustaría mencionar algo antes de que Oscar comience Dale, con nomás. eso. A propósito de Petrorca, que también me enteré hace muy poco, que la gente que vive en el sector de El Melón, un lugar que está en la quinta región, también se está viendo desabastecida de agua por el uso del agua que está haciendo el sector minero. O sea, ahí hay una empresa transnacional que está afectando a la vida de los habitantes. Entonces, es algo que ocurre hoy día y ya, aparece en televisión, Petrolca lo sabemos, pero además sigue pasando en otros lugares, entonces es como ¿hasta cuándo también? Un Y poco pronto, indignante. pronto se viene Santiago con Alto Maipo. También, ¿cierto? Oye, Oscar, el tema es bien interesante porque, o sea, nosotros estamos hablando aquí de un montón de situaciones en las cuales el agua, en las cuales el agua está haciendo falta acá en Chile. En 2 pesos de agua no hay una empresa transnacional, no hay una industria. No, aquí hay un fenómeno natural de sequía, pero me gustaría hacer hincapié en un elemento. Independiente de las causas que tenga la sequía, el efecto va a ser el mismo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa en Paso Hondo? La gente no tiene agua y se tiene que ir. Ojalá claro. que no pase en Petorca, ojalá que no pase en otras partes, pero es cierto. Este me tengo que ir, ¿por qué? Porque en estricto rigor soy despojado de mi propia vida. Yo como sujeto campesino, ¿cierto? Que vivo en un lugar particularmente, o sea, en el cual necesito el agua para vivir, si me quitan el agua me quitan la vida. Entonces se produce un éxodo. Bien interesante el concepto de éxodo que aparece desde la Biblia en adelante, ¿cierto? De los pueblos que finalmente, del pueblo de Israel que se escapa de Egipto buscando la tierra prometida, es decir, un mejor lugar para vivir, en palabras bien sencillas, ¿no? Un éxodo que también se da en muchas ocasiones de manera no, no voluntaria, por causas políticas, en las cuales la gente tiene que salir de su tierra, de su espacio, de sus costumbres, sus tradiciones, de su centro, para ir a buscar otro lugar. En este caso le pasa lo mismo a la gente de Paso Hondo, que al no tener su vida, al no tener sus posibilidades, la única opción que les queda es salir de donde estaban, salir de ese lugar. Que no es una situación extraña en Chile tampoco. Ya pasó, por ejemplo, un proceso muy interesante de lo que es la migración campo-ciudad, cuando las personas en el campo, con pocas posibilidades laborales, con pocas posibilidades de supervivencia, tienen que comenzar a trasladarse a las ciudades. Entonces, poco a poco, el mundo en el que vivimos se va llevando a la gente de sus raíces, le va quitando sus raíces, le va entregando otros espacios para desarrollarse. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sabemos. No sabemos a dónde llegaron los habitantes de Paso Hondo. Mm. Lo que sí sabemos es que ya no están donde habían nacido, y ya no están porque ya no pueden satisfacer sus necesidades. Es súper interesante el tema del éxodo. Aquí vamos a echar una pincelada, ¿cierto? Que podríamos estar hablando del éxodo un mes, un año, pero en general es reconocer este factor, este elemento que nos dice, me voy por una mejor condición. Y es un caso que le toca, en este caso, asumir a una persona que le tocó el rol de matriarca, que le tocó asumir la dirección de la familia. Sonia, no sé si nos puedes contar algo respecto a eso. Sí, a propósito del desarraigo, la vieja Remigia no se va porque no quiera, no se va porque ella no tiene dónde ir, finalmente. Eso es muy importante que nos quede claro. La gracia que tiene, como decía Camila muy bien, Juan Bosch, es que nos muestra la época, ¿cierto? Y la gracia que tiene él es justamente que da cuenta de la desigualdad social
de lo que estaba pasando en la familia, en la ciudad, en el campo. Y la vieja Remigia es una mujer campesina que de la época de los años 40 aproximadamente, Andrea, y es una mujer, a propósito, que no tiene voz ni voto. Pero a pesar de, no tiene derecho, ¿cierto? Solamente el hombre, el mundo del hombre es el importante en ese periodo, ¿cierto? Pero a pesar de eso, ella es, vamos a contextualizarlo, una jefa de hogar. Como ha sido hace mucho tiempo atrás y que no tenía nombre, ahora le pusimos un nombre más cursi, ¿no? Y esta es una mujer que cumple el rol de protección, es eminentemente proveedora, ella es la que mantiene, está a cargo de su nieto. Por ahí decía Oscar que no sabemos, ¿cierto? Que se sabe que el hijo murió, no sabemos por qué. También en esa época se asolaba, habían enfermedades, habían muchas injusticias desde el punto de vista del trabajo también. Por lo tanto, morían, y las mujeres ocupaban los lugares. Revueltas, mencionó alguien por ahí, ¿cierto? Que enfermedades. O sea, es un momento muy convulsionado, pero sin lugar a duda la mujer, lamentable o lastimosamente, como dirían los colombianos, ¿cierto? Sigue manteniendo este rol de proveedora, muchas veces confiscado, guardado, ¿sí? Olvidado. Y quiero decirles que, bueno, como algunos la mencionan como una mujer tosuda, no es que sea tosuda, sino tiene dónde ir. Lo único que conoce es el lugar, y justamente tiene todo esto de la fe, tiene una fe ella tiene una esperanza y una fe que uno dice, a pesar de los acontecimientos, de que está sola, que ha perdido, que está mal, etcétera, tiene fe en que va a cambiar. Y recurre a las ánimas, ¿cierto? En este relato realista mágico. Y las ánimas no hacen ni más ni menos que cumplir con su deber. Y lo último que quisiera decir, que esta es, a pesar de que dice una vieja Remigia, que me parece un poquito feo cómo se le denomina, ¿cierto? Ahí no estoy muy de acuerdo con Bosch. Sí, es una mujer que tiene mucha esperanza, es optimista y sin lugar a dudas, como voy a terminar con lo que usted dijo, Oscar, una matriarca. A mí me gustaría Tremendo. agregar dos cositas a lo que han dicho. Una cosa que dijo el Oscar, decía que en ese momento se daba este fenómeno de la migración del campo a la ciudad, y si lo llevamos hoy día a nuestro presente, está sucediendo como el fenómeno inverso, ¿no? Hoy día la gente está arrancando de la ciudad al campo porque en el campo es donde hay más agua, donde hay más tranquilidad, un poco más de calma. Entonces, interesante cómo también a través de la historia y en la literatura podemos observar cómo se dan estos fenómenos migratorios y las causas por las que se producen. Y discutirlo un poquito a la profe también. Yo creo que la señora Remigia, la matriarca Remigia o la vieja Remigia, no sé, eh, si era tosuda, o sea, pasaron no sé cuántas personas y le dijeron, vieja Remigia, nos vamos, váyase aquí, la seca nos está matando. Y la señora decía, no me voy a ir, no me voy a ir. Y después cuando estaba todo el agua, también pasaban, vámonos, que el agua ahoga, vámonos, vámonos. Y, no me voy a ir, no me voy a ir. Entonces, Claro. pero es una tosudez necesaria también, como decía la profe, en términos de la convicción, ¿no? La Sí. convicción del arraigo, o sea, este es mi lugar, aquí nací, aquí voy a morir, y es una tosudez también en base, también a lo que mencionó la profe, a la religiosidad, a la convicción, a la fe. Y ese también es un tema que
que lo podemos ver muy, muy fuerte en la literatura latinoamericana, y específicamente con esto del sincretismo cultural, ¿cierto? Que recordemos que el sincretismo es como la mezcla, el conjunto, es lo que, si metemos a la juguera todas las religiones, todas las creencias indígenas, españolas, africanas, que son parte de la construcción de la identidad de Latinoamérica, que ahí también yace, ¿cierto? Esta fuerza, es una fuerza vital, como quizás lo podría decir Clarice Lispector, ya que también lo mencionamos, una fuerza vital de fe para mantenerse en vida frente a la desigualdad, a la explotación, a la sequía, etcétera, etcétera. Entonces, Camila, quizás de repente tú nos podrías orientar un poquito sobre eso, decir Me algo. gustó mucho la idea que dijiste de esto de si metemos muchas cosas a la juguera, que es lo que sale. Bueno, Latinoamérica es un producto de una gran juguera eh, que tiene, sin duda, a lo largo de nuestra historia, paisajes muy, muy hermosos, hay historias indígenas detrás que son verdaderamente sorprendentes y tienen mucho sentido, y también está toda la hispanización violenta que se hizo en su mayoría. Debe haber algún par de españoles que vale la pena rescatar, quizá un Fray Bartolomé de las Casas, pero que es lo menos que hubo aquí en Latinoamérica. Entonces, es producto de toda esta historia que tenemos, que debemos aceptar también, incluso como chilenos, cuando Chile en algún momento se decían los jaguares de Latinoamérica, y tuvimos como 30 años gloriosos de economía, y hoy día parece que la gente se está dando cuenta que seguimos siendo Latinoamérica, o sea que la pobreza, la precariedad está, y todo eso está dentro de la obra de Juan Bosch. Es interesante que Dos pesos de agua tiene, tiene este sincretismo cultural propio de nuestra literatura, que es el realismo mágico. Tenemos, evidentemente, un episodio demasiado realista, que ya lo dijimos, es la sequía, esa problemática, la problemática de la falta del agua, cómo trabajar el derecho al agua, porque es necesario, si vamos a vivir necesitamos el agua, y es muy acertado Óscar al decir, si no me dan agua me muero, ¿cierto? Está esa problemática, la problemática también de esta mujer sola, que ya lo dijo la profesora Sonia, y también la presencia de la muerte, ¿sí? O sea, es parte de la vida, morir es parte de la vida, el asunto es cómo, cuándo, dónde. Hay formas que son mucho más dignas que otra, pero claro, la vieja Remigia ahí va a tener toda esta tosudez que es justificada. Ser tosudo no siempre está mal. Lo que pasa es que salir de la zona de confort para nadie es fácil, menos en un lugar como Latinoamérica, donde ni siquiera tenemos aseguradas nuestras condiciones en nuestro contexto de confort. Exponernos, después de vivir en precariedad, exponernos a otra cosa genera miedo. Entonces ahí es la fe hacia las ánimas lo que le permite mantenerse en pie, lo que le permite quedarse ahí, creer, porque, bueno, ocurre en muchas partes, a mucha gente le pasa que lo único que tiene es su fe. Entonces Remigia es un símbolo de eso. Así es. Sí, yo creo que la tosudez que destaca la Sonia y que critica a la Andrea es súper válida. Sí. Es tosuda la vieja, es tosuda, y está bien que sea tosuda la vieja Remigia. Como decía la Camila, cada quien elige su forma de morir, y Remigia muere de la forma que ella elige morir, en su pie, en su espacio, en su casa. Me recuerda un poco, este personaje me recuerda un poco, bueno, yo soy fanático un poco de las películas de Monito. Entonces, ¿viste? Este personaje me recuerda mucho al protagonista de la película Up. Yo sé que ustedes la han visto ahí en la casa, saben de qué estoy hablando también, del señor Frederiksen. Frederiksen, sí. Señor Frederiksen. Cuando nosotros vemos la casita chiquitita de ahí del señor Frederiksen, rodeado de toda una autopista gigantesca, y los ingenieros que van a hablarle y que le quieren comprar la casa y que el viejo no vende, y que todo el mundo dice, oye, pero vende la casa. ¿Pero a dónde te vas? Pues ya lo hablamos hace un rato atrás, ¿cierto? ¿A dónde te vas? Si tu vida, si tu tiempo, tu forma de entender el mundo. Tus recuerdos, tu identidad, claro, tu familia, entonces, todo. ¿cómo vaya a querer cambiar? Hablábamos delante del status quo, ¿cierto? ¿Cómo vaya a querer romper? O sea, básicamente, ya yo entiendo que hay que cambiar. Yo no tengo mucho arraigo con casi nada.
Pero hay gente que sí lo tiene, ¿y cómo vaya a hacerle cambiar esa perspectiva de vida? Ahora, el problema muchas veces es que, como le pasa a la vieja Remigia, pucha, la negación al cambio la termina matando. Entonces, no sé cómo podemos enfocarlo desde ahí, cómo podemos Claro. abordarlo. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, pues, Es le que, abro un poquito. es que yo tengo mi punto ahí. Ya, voy a Yo conceder que también. esto suba, pero pero voy a conceder, es que el lenguaje crea realidad y no me gusta tanto el término, pero es porque estoy vieja nomás. Soy como la vieja Remigia, entonces, ya. Pero es que ella siempre tiene la esperanza de que va a dejar de llover. Entonces, Primero de que ese, llueve y después de que deja de llover. O sea, la claro, o sea, esperanza. no, yo le doy los centavos al ánima, va a llover. Y después, no, si va a dejar de llover, porque es insólito. Entonces ella, como está en esta cosa de su creencia, de su fe, que todos ustedes han dicho, ¿cierto? Ella muere con la esperanza, o sea, de que iba a dejar de llover y no sucedió, fundamentalmente. Ahí hay un problema también mercantilista, ¿no? De la economía, de no sumar y restar bien, ¿no? Las ánimas tenían un problema ahí Es triste de, lo que pasa con de las valor ánimas porque ético. las ánimas se olvidan de la vieja Remigia y se dan cuenta muy tarde cuando ya se habían acumulado los pesos de agua y dicen, no, es que debemos 2 pesos de agua y se habían olvidado prácticamente de ella, no se habían dado cuenta de su existencia. Entonces también hay algo muy simbólico también que tiene que ver con el poder, tanto de la fe eh, y también con el poder del capital, ¿no? Sí, el dinero. Porque el dinero, claro, porque la ofrenda es en dinero, a las ánimas. No. Claro. Claro, y también ser más cuidadosa quizás con qué es lo que qué es lo que se puede pedir. O sea, un aguacero o una lluvia no iba a solucionar una posible sequía posterior. O sea, nosotros hoy en día estamos viendo como sociedad todo lo que es el cambio climático producto del calentamiento global. Entonces, claro, una lluvia, un aguacero no era la solución, y ese tampoco. Pero el punto es, ¿qué hacemos? ¿Qué Mm. hacemos? En realidad las problemáticas sociales en Latinoamérica se han visto mucho más postergadas que en otros lugares del mundo, propio de nuestra historia, ¿cierto? Irse de un lugar no va a mejorar las condiciones de vida de la gente que sigue viviendo en ese lugar. No, irse es una solución, pero más individualista, creo yo. O sea, sigue siendo complejo, difícil. Admiro mucho a la gente que es capaz de hacer eso. Creo que es difícil alejarse de la tierra, pero sin duda no es una solución transversal a la sociedad. Mm. Mira, qué interesante los temas que han salido. Ya tenemos que empezar a cerrar nuestro webinar, se nos pasó volando el rato, impresionante. Pero interesante los temas que hemos conversado y las reflexiones a las que hemos llegado, porque finalmente lo que hace Juan Bosch en esta historia es un poco una síntesis de Latinoamérica en su dimensión Sí. política, social, religiosa y cultural. Es Y decir, económica. y económica, por supuesto, pasamos por medio de la sequía, con la explotación de los recursos naturales, pasamos por la migración, que es algo tan propio de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica, todo el mundo migra dentro de Latinoamérica. Y es parte también de nuestra identidad, ¿no? Por eso también se estudia en segundo medio la identidad, exilio, migración, como una unidad, porque es una temática que nos toca fuerte como seres humanos. El rol de la mujer que mencionaba la profe también, creo que es algo sumamente importante cómo lo desarrolla, y este cuento cómo también es capaz de hacer como, la profe lo mencionaba, ¿no? Como un cuento realista que incorpora lo mágico, pero a la vez que es un retrato prácticamente de cómo Latinoamérica se va construyendo en esto de la fe, en esto de la carencia, en esto de la enfermedad, del trabajo, del De la campo, lucha. de la lucha. eh, Así que muy, muy, muy bueno el cuento, 100% recomendable. Eh, yo creo que en la enseñanza media este es un texto clave, se lee, se estudia, y a quien no lo ha leído, por favor léalo. Es un texto que le va a hacer pensar, le va a hacer reflexionar y le va a llenar el corazón de cosas muy, muy importantes.
Recomendado. 100%. Sí. Solo Oye, toma chiquilla, 10 minutos del tiempo leer un cuento como este. Así es. ¿me puedo dar una licencia? ¿Una licencia chiquitita antes de salir? Por Sí, porque supuesto. como dijo chiquilla, sí, por supuesto. Oye, no, que me pasa, me pasa lo siguiente, porque hablamos de octubre, hablamos al principio de todo este contexto social que nos rodea, pero no me quería dejar de destacar hoy día la misión que hemos tenido las personas que estamos en educación, mandar un saludo enorme por el Día del Profesor a las personas que estamos entregando y que están sí, de entregando todo su tiempo, su veras. esfuerzo y sus ganas a los estudiantes para desarrollar un futuro mejor, con las Sí, condiciones que feliz tenemos y en la día. forma que la tenemos. No somos para nada idóneos en este camino, pero pucha que hemos aprendido, pucha que nos hemos esforzado y vamos a seguir haciéndolo porque en realidad para nosotros lo importante son ustedes. Y le estoy hablando a mis estudiantes, a los estudiantes de la chiquilla y a los estudiantes en general, porque para eso estamos y por eso trabajamos. Con esa licencia me quería despedir, muchas gracias por estar. Aguante la docencia en pandemia. Brillante, Miren, brillante, qué Oscar. interesante Feliz día. y qué lindo Del también profesor. que sin haberlo pensado, el día de hoy analizamos un cuento del profesor Juan Bosch, así era como lo conocían Justamente. popularmente. Justamente. Sí, Bello, bello. muchas gracias. Bueno, gracias por las palabras. Yo creo que nos refleja mucho nuestro sentimiento de estar aquí precisamente. Si estamos haciendo esto por ustedes, jóvenes y jóvenes que están ahí detrás de la pantalla. Bueno, nos queda la sugerencia para nuestro próximo webinar. Le adelantamos que vamos a hacer una temporada de 10 capítulos, vamos en el 6. Así que en nuestro 7º capítulo se viene un cuento, un imperdible, un cuento que se basa mucho en un poco también en el contexto que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con el autoritarismo. Un cuento que habla de la censura, un cuento que habla de la alienación y de cómo nosotros dentro de nuestro trabajo nos vamos incorporando hasta creernos el cuento y de repente nos olvidamos de dónde venimos, para dónde vamos, porque nos metimos tanto en el trabajo que eso es todo y afuera no queda nada. Entonces, el próximo cuento que vamos a abordar se llama Los censores, de la escritora argentina Luisa Valenzuela. Así que léanlo para que lo podamos analizar y también para que manden sus comentarios. Ahí pueden dejar escrito en YouTube sus comentarios respecto de los cuentos, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros podemos manifestar sus preguntas y sería maravilloso también que nos dijeran algo, pues, ¿o no? Sí, sí, por favor. Un caramelito Bueno, para el alma. Yo Sí, para justamente. ir cerrando también, agradecer a una de mis estudiantes, Daniela Rojas, que vio un capítulo de nuestro webinar, el de No oyes ladrar a los perros. Dijo que le gustó mucho, que le gustaba la perspectiva y la forma en la que lográbamos analizar un cuento y que ella después de ver el capítulo se dio cuenta que todas esas cosas estaban ahí en el cuento. Maravilloso. Esa es la idea, claro. Yo quisiera decir queda un minuto, voy a ocupar 30 segundos. Feliz día del profesor y la profesora y decirles que estoy feliz de estar con ustedes y he aprendido mucho. Gracias, profesora. Gracias a usted por acompañarnos. Sí, es maravilloso el encuentro que se produce y el poner en común y un llamado también a nuestros estudiantes. La educación no la hace un profesor hacia un estudiante, sino que también la hace un estudiante hacia un profesor y entre los propios estudiantes y entre los propios profesores. Es toda una red que se teje en función de poder aprender. Así que ese ejemplo también, vamos para adelante, sigamos, aguante, Sí, educación en vamos pandemia. bien. Sí, Y- lo admiro, lo admiro. Sigamos en esto, Mira, po, que es una Y lucha no importante. confundir los estudios con la educación. ¿Sí? Tremenda reflexión. Se nos acaba el tiempo, chiquilla. Sí, nos vemos la próxima Chao, semana. lindo. Gracias. Chao, chao. Besos.